El Señor nos bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar nosotros analizando el libro de Levítico. Allí estábamos detenidos y la última predicación que tuvimos en el capítulo 11 se llamaba La dieta de Israel, una dieta especial que Dios le dio. Así es que les invito a abrir sus Biblias en Levítico, el capítulo 11. Vamos a compartir a partir del versículo 20 en esta noche, porque hasta este versículo, compartimos la vez anterior, la última vez, porque después nos tocó todo el mes de septiembre, que fue el mes de la Biblia y el hogar, y allí hemos predicado de todo lo que tiene que ver, o varios temas, no todo, que tienen que ver justamente la Biblia y el hogar. Y estamos ya en este mes de octubre y continuamos cada predicador con el libro que le corresponde. Anoche nuestro hermano Javier nos seguía instruyendo en el Evangelio de Juan. Y en mi caso, seguimos la lectura y la predicación en el libro de Levítico. Levítico capítulo 11. Téngalo allí, yo simplemente quiero recordar las divisiones principales de la predicación anterior. Por si usted no se la recuerda, le quiero recordar los títulos nada más ahora, pero la puede buscar en internet, en YouTube, en el canal IEPI Producciones. Allí está todas las predicaciones o la gran mayoría de lo que venimos haciendo, ¿sí? Y acerca de esta dieta especial, esta dieta particular, dijimos que eran carnes básicamente nocivas para la salud, lo que Dios había prohibido, porque acá hay una lista de prohibiciones. Prohibido comer esto, prohibido comer aquello, prohibido comer lo otro. Bueno, hay toda una lista. Y dijimos que en primer lugar eran carnes nocivas para la salud del cuerpo. Entonces tenían que ver con una cuestión de salubridad. También dijimos que eran carnes veneradas por otras culturas. Es decir, el pueblo de Israel venía acostumbrado de Egipto, donde la vaca es sagrada, donde el cocodrilo es sagrado, donde cada animal prácticamente es un dios. Entonces, lo que el mundo, lo que Egipto y lo que aquella sociedad de aquel entonces consideraban como venerado, divino, Dios le dice, eso es una porquería, dicho de otra manera. Es una abominación, es sucio, es inmundo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con las supuestas divinidades egipcias? La está tirando directamente a la basura. Eso es lo que está haciendo Dios al prohibirle esta serie de animales para comer. Entonces, en primer lugar dijimos son nocivas para la salud, porque sabemos, por ejemplo, que el cerdo puede tener triquina, eso contagia, podría hacerse una epidemia en toda la sociedad, no habían análisis bromatológicos y así con cada animal que va prohibiendo, sabemos que son nocivos para la salud. También dijimos en segundo lugar que en la cultura egipcia, sobre todo, que de allí había salido el pueblo de Israel, eran veneradas como dioses. Entonces Dios les dice, no, esto es basura. Esto no sirve, esto es inmundo, es abominación. También dijimos que eran carnes o animales con algunas cualidades reprochables. Por ejemplo, sabemos obviamente que el cerdo es sucio, sabemos que el águila es un ave de rapiña, es decir, de robo, y así cada animal tiene determinadas características que Dios no quería que su pueblo tampoco las copiara. También dijimos por último, que era un tema de obediencia, básicamente, porque, Dios no le dice y no le explica al pueblo de Israel, miren, está prohibido comer cerdo porque en un análisis bromatológico tiene triquina. No, Dios no le explica nada, no coman cerdo y punto. O sea, en último caso es un tema de obediencia y ese es el punto central. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que Dios dice? O lo cuestionaremos o lo obedeceremos, o lo seguiremos, o pondremos nuestros propios principios e ideas por delante. Entonces, en el fondo es una cuestión de obediencia. Dios no le está explicando a Israel el porqué de todas las cosas, sino que simplemente en el fondo no les da estas razones que nosotros hallamos para ciertas prohibiciones. Entonces es un tema de obediencia, Dios establece una ley. Él es Dios, nosotros sus súbditos. Él es el Padre, nosotros sus hijos. Y a veces, cierto, las decisiones de papá no nos pueden agradar, tal vez no nos guste, pero son las decisiones del padre de familia. Y así Dios también actuaba con la nación de Israel. Una decisión como padre, no siempre explica él el por qué,
pero sabemos que todo lo que Dios quiere para nosotros es para nuestro bien. ¿Verdad que sí? Aún lo que prohíbe Dios es para nuestro bien, es para nuestro provecho. Cuando un padre le prohíbe a su hijo meter los dedos en el enchufe, ¿por qué será? Justamente por su bien. Y el hijo que no entiende cómo es el sistema de la corriente, cómo del transformador a través de los cables viene la corriente, si mete los dedos ahí va a quedar como radiografía. Él no entiende todo ese sistema. El padre simplemente le dice, no meta los dedos en el enchufe. Y el hijo puede protestar, qué malo que es mi papá, qué malo que es Dios, podría decir alguno. No, lo que Dios prohíbe siempre es para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Ese es el punto aquí. Insisto, Dios no le explicó todos los por qué al pueblo de Israel, simplemente les dijo, esto no. Y allí está justamente el tema de la obediencia. Y vamos a continuar con lo que veníamos viendo a partir del versículo 20. Dice, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundo. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Luego seguimos leyendo, ¿cierto? Entonces estamos viendo esta dieta. En el versículo 20 nos habla justamente de los insectos, ¿no? Bueno, acá también hay una cuestión que tiene que ver con la óptica popular. Por ejemplo, en el versículo 19, hablando de las aves, ¿sí? Dentro de las aves, termina diciendo, y el murciélago. Nosotros sabemos que el murciélago no es un ave, pero vuela. A la óptica popular, claro, Dios no se le pone a explicar, mirá, según los vertebrados, según la mejor clasificación de las especies. No, para la gente que venía de 400 y tantos años de esclavitud, la gran mayoría no sabe leer ni escribir. ¿Qué es un murciélago si vuela? Es un ave. ¿Se dan cuenta? Es decir, Dios muchas veces se atiene a algunos conceptos, no siempre, pero a veces se atiene a algunos conceptos que son populares. Eso no quiere decir que Dios le esté dando credibilidad. Anoche mi hermano Javier, está por ahí atrás, mi hermano Javier, nos explicaba acerca de esto, ¿no? Del estanque de Betesda. Dice allí el versículo, uno de los versículos en el capítulo 5 de Juan, ¿no? Dice que un ángel de tanto en tanto removía las aguas. Eso es una explicación, eso es lo que la gente creía. ¿Se da cuenta? No está diciendo la Biblia que eso pasaba, la gente creía que pasaba eso. Si el que no estuvo anoche y no sabe de lo que estoy hablando, bueno, en estos días subimos la predicación de anoche a internet también y allí la va a poder repasar. Entonces la Biblia, ¿qué hace? Toma un concepto popular y lo inscribe acá. No es que Dios no sepa eso, pero simplemente está describiendo algo que la gente cree. En aquel caso la gente creía que el ángel removía las aguas. No era eso verdad, no era cierto. En este caso, el versículo 19, la gente creía, porque el murciélago vuela, que era un ave. Sabemos que eso no es verdad. A la vista de la gente, los insectos tenían 4 patas. ¿Cuántas patas tienen? Tienen 6 patas y algunos, como el 100 pies, ¿cuántas tienen? No tienen 100, tienen menos, pero le llamamos 100 pies. ¿Se dan cuenta que nosotros también utilizamos lo mismo? Decimos 100 pies. ¿Cuántas patas tiene? ¿Quién las contó? Tiene como 48 en realidad, no tiene 100. ¿Alguien las contó? No, pero no tiene 100 pies. No tiene 100 patitas el 100 pies. Es una manera de decir. Otro ejemplo más y sigo con la predicación. Cuando Josué ora y dice, sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Pregunta, ¿el sol gira o la tierra gira? La tierra gira, el sol no gira, pero a la óptica humana, ¿qué decimos? Hoy, ¿a qué hora salió el sol? ¿Y a qué hora se escondió el sol? El sol ni salió ni se escondió, la tierra giró. Pero es una manera de entender y de decir las cosas. El sol no salió, pero sin embargo usted consulta a cualquier
almanaque y dice el sol sale a las tanto. ¿Se da cuenta? Es una manera de decir las cosas, no es que la Biblia le esté dando credibilidad. Bueno, aquí, a la óptica humana, a la óptica de este pueblo, los insectos son de 4 patas. En realidad los insectos tienen 6 patas. Hacemos esta aclaración porque cualquiera que sepa un poquitito de estas cosas va a decir, acá la Biblia se contradice o la Biblia tiene mala información porque los insectos tienen 6 patas. Es verdad, tienen 6 patas, pero a la vista de este pueblo, ellos le veían o consideraban que tenían 4. Hay muchas cosas así que la Biblia incorpora que son creencias populares. Bien, entonces esto está basado en la óptica, no en la obediencia. Lo mismo decimos de el caso del murciélago en el versículo 19. Ahora, lo que se estaba prohibiendo aquí, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Básicamente lo que está diciendo las abejas, las moscas, las avispas, todo insecto que tiene con alas es sucio, es inmundo, no se puede comer. Ahora, no sé si a usted le gusta comer abejas, a mí no, me gusta lo que hacen las abejas, la miel, pero no comer abejas, ¿cierto? Bueno, usted sabe que en algunas culturas se come cualquier cosa, comen hormigas, comen, bueno, cualquier cosa, ¿no? Me encanta ver esos programas a mí de supervivencia donde comen lo que venga. Bueno, no es muy apetecible para mí, no es lo que yo quisiera, ¿no? Pero esto también tiene una connotación. Para los egipcios y para los cananeos, que es la tierra donde ellos van a entrar, hasta los insectos son sagrados. ¿Sabía usted? La palabra Baal-Zebub significa el dios de las moscas, literalmente. Acuérdense que cuando el Señor sanó a una persona, los fariseos que negaron ese milagro dijeron, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios, es que hace estos milagros. Ahora, ese Beelzebú, ¿se acuerdan de ese pasaje? Que allí viene el episodio de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Beelzebú o Baal-Zebub significa literalmente el dios de las moscas. Entonces, todo hay detrás de esto una divinidad. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Otra vez, todo lo que el mundo tiene por sublime para Dios es abominación. Lo que el mundo llama hermoso, precioso, lindo, bueno, Dios dice eso está sucio. Entonces Dios está queriendo desterrar de la mentalidad, del pensamiento de los hebreos, todo vestigio de las divinidades y de idolatría. De hecho, cuando Él da los 10 mandamientos, ¿con qué empieza? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, ¿se da cuenta? Entonces todo es un ataque contra las divinidades, las falsas divinidades, los falsos llamados dioses. Aún en Egipto las plagas, cada una está dirigida a cada una de las principales divinidades egipcias. Entonces un pueblo, insisto, acostumbrado a la idolatría, que viene de la esclavitud, que ha tomado esto por siglos y siglos como norma, como común, Dios le dice, eso es sucio, eso no lo toques, eso no lo comas. Eso no lo sigas, ni siquiera toques el cadáver de esas cosas, es sucio. Me está diciendo justamente, y es lo que va a decir al final de este episodio, de este pasaje, capítulo 11, justamente que Dios es santo, es decir, es exclusivo. Dios es exclusivo y quiere un pueblo para Él exclusivo. No un pueblo que, bueno, me parece, podríamos servir a Dios, podríamos servir a otra cosa un rato, no. Dios quiere un pueblo exclusivo, por eso nos va a terminar todo este pasaje hablándonos de la santidad de Dios. Bien, versículos 21 y 22, bueno, allí tenemos lo que se podía comer. Versículo 22 dice, estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, el agave según su especie. Bueno, autores como Vernon McGee dicen que estas langostas que nombran aquí son justamente todas langostas de distintas especies. Eso es una posibilidad. O sea, ¿qué es el argol? Una especie de langosta. ¿Qué es el agave? Otra especie de langosta. Sin embargo, otros autores, varios de ellos, dicen que en realidad se refiere a langostas, saltamontes, grillos y no se me apetece cucarachas. Bien, entonces son clase de insectos saltadores. De hecho, si usted recuerda la historia, Juan el Bautista, ¿de qué se alimentaba? Langostas
y miel silvestre. O sea que para aquella región es común comer langostas. A mí, insisto, si usted me va a invitar, que sea un asado, que sea una polenta con tuco, otra cosa, pero langosta por ahí no se me apetece. Pero bueno, son costumbres, ¿cierto? En aquella cultura eso es normal, eso es lo que la gente come. Entonces dice, de estos insectos, los saltarines, esos se pueden comer, los otros no. Los alados, los que tienen esas patitas, esos no, pero los saltarines, porque la langosta en cierto periodo de su vida tiene alitas también y tiene las patitas, ¿cierto? Bueno, para saltar quiero decir, ¿no? Bien, entonces eso se puede comer. Elías también tenía la misma dieta. También dice que la vestimenta era también de pelo de camello, era, ¿no? Pelo de camello. Y su comida era langostas y miel silvestre, lo mismo que Juan el Bautista. Ahora vamos al versículo 24. Dice, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Aquí lo que nos está hablando la Biblia era de una impureza ceremonial. Eso de será inmundo hasta la noche quería decir, en realidad, en la práctica, no puedes venir al santuario ni presentar tus sacrificios hasta la noche. Es decir, hasta mañana no te recibo. ¿Por qué? Porque hay inmundicia, porque hay una suciedad, hay una contaminación. El tocar cuerpos muertos, el comer algo de esto era sucio, era inmundo, era abominación. Y Dios dice que cualquiera que tocaba esto se constituía justamente en una persona inmunda. Y esto a nosotros, miren, mis hermanos, nos habla, por ejemplo, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, ¿yo puedo enojarme? Claro que sí, podemos enojarnos. Airaos, pero no pequéis, dice. ¿Y qué más agrega? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que el creyente puede enojarse, y muchas veces nos enojamos, más de una vez, por cierto, pero dice que ¿hasta cuándo tiene que durar? Hasta la noche. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, hay que buscar la manera, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. ¿Sí? Aquí Dios le estaba diciendo a la israelita, mira, por algunas contaminaciones tú no puedes presentar sacrificio, es decir, momentáneamente nuestra relación está cortada por algo, pero se puede solucionar, no es problema. No es un pecado, digamos, que no tenga solución. Es pecado, sí, pero lo puedes solucionar. Dice, será inmundo hasta la noche. Hoy no te puedes presentar, en estas condiciones no, pero mañana sí. ¿Qué quiere decir eso? Que el israelita y nosotros, al final de cada día, podemos presentarnos a Dios en oración y arreglar nuestras cuentitas del día. Entonces aquí el israelita llegaba a la noche y decir, no, se me murió un gato, lo tuve que agarrar de la cola y enterrarlo. ¿Qué hizo? Se contaminó con un animalito muerto. Eso era contaminación. Por haber enterrado al gato, él no podía ir. Esto es verdad, esto es lo que dice la Biblia. En aquel tiempo, por haber enterrado al gato, lo agarró de la cola, el gato está muerto, obviamente, no lo va a enterrar vivo. Lo entierra, no vamos a dar idea por las dudas. Lo entierra, ¿cierto? Y por haber tocado un cuerpo muerto está en contaminación. Entonces Dios dice, no, así no te puedes presentar. ¿Qué es lo que quiere decir Dios en términos espirituales a nosotros? Eso era allá, en Israel allá, en el Sinaí, donde ellos estaban. ¿Qué significa en términos espirituales para nosotros? Como le dijo el Señor a Pedro, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. El que está bañado no necesita sino lavarse los pies. Amén. ¿Qué significa eso? Que en nuestro diario caminar nos contaminamos, pensé mal, dije algo que estaba de más, tuve una actitud impropia y Dios dice, no, mira, en esas condiciones no me traigas ningún sacrificio, límpiate primero. ¿Se da cuenta lo que está diciendo la Biblia? En términos espirituales me está diciendo eso, límpiate primero. Dije una mala palabra, tuve una actitud inadecuada, hice algo que no debía hacer. Dios dice, no, en esa condición no, límpiate primero y después charlamos. No deja de ser hijo porque dice hasta la noche. ¿Se da cuenta? No fue excluido de la congregación ni fue expulsado. No. Es un pecado, sí, pero dura hasta la noche. Quiere decir que se puede arreglar y se puede solucionar. ¿Cómo se arregla, cómo se soluciona el pecado diario? Con la confesión diaria. Es decir, al final, cuando me levanto, gracias Señor por un nuevo día. Y cuando me acuesto, perdóname Señor por las cosas que me he equivocado en este día. Hice aquello, esto otro, fallé en esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, es solucionable el problema. Bien, eso me están diciendo, ¿no?
Entonces aquí tocar el cuerpo muerto también me habla de lo contaminante que es el pecado, mis hermanos. Es muy contaminante. Dios decía, tocaste un cuerpo muerto, no podés venir a presentar sacrificios. Seguimos adelante, versículo 25. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, que llevare, no sé, se murió un chivito, recién se me murió, pero está muerto ahí, no es que lo maté yo. Bueno, antes que se eche a perder, le corto una patita, me la llevo para casa y me la hago asado esta noche. Puede ser, ¿verdad? Sí, claro, ¿cómo no? Puede ser. Qué sé yo, cayó en una trampa y el pobre bicho se murió. O sea, no es que estaba ni enfermo ni nada, pero antes que se pierda todo, me llevo una patita, la hago asado en casa. ¿Qué dice Dios? Versículo 25. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Otra vez, Dios dice, no se puede presentar sacrificio de esta manera. Cuando hay alguna contaminación, a Dios no le agrada. Venimos a la casa de Dios. Dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? No des la ofrenda, aleluya, gritó uno, no grite aleluya, todavía, o sea, no la des por ahora, no des tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el principio? El mismo. No puedo yo participar de la comunión con Dios si no hay un tema de limpieza y de pureza. Limpieza y pureza, aún en las relaciones con los demás hermanos. En las relaciones con mi cónyuge, con mi prójimo, con mis hermanos. Hoy hemos ya tomado la ofrenda en este culto. Esperamos delante del Señor haberle sido agradable cuando ofrendamos en la actitud que tengo adentro del corazón. Haber dado una ofrenda no por la cantidad, sino por la calidad del corazón. Dios no está interesado en quién da más, sino en cómo lo da. Y si es mezquino, también es una manera de dar. Dios mira el corazón, obviamente, que Dios mira el corazón. Entonces, el que llevare algo de sus cadáveres, ahora, esto es fácil en animales grandes, ¿verdad? Uy, se me murió una oveja, cayó en una trampa, cayó en un pozo, se murió ahí, pobrecita, la vi agonizando y dio el último y se le fue el alma, me llevo un pedazo para casa, me hago un asado. O sea, es fácil darse cuenta que me contaminé por eso, porque era un cuerpo muerto. Pero resulta que también nombró insectos que son inmundos. Y tener contacto con ellos es inmundo. Ahora, si usted vive en el campo, ¿será muy difícil que algún insecto muerto usted lleve en su ropa? ¿Verdad que no? Entonces, acá el punto es, la ley, toda esta reglamentación, ¿sabe lo que me está diciendo? Mira, agradar a Dios es tan complicado que no puedes. Porque limpié la mesa y había una mosca muerta. Es un cadáver, ¿sí o no? Y dice que la mosca, los insectos que vuelan y cuerpo muerto, ¿qué son? Inmundos. Y yo no debo tocar nada inmundo. Entonces, un cadáver en el medio del campo es fácil, ¿eh? Lo esquivo, listo, paso a 100 metros. Pero ¿y los insectos? ¿Cómo hago con eso? ¿Cómo me doy cuenta? Es lo que acaba de decir en los versículos allí 20. Lo que la ley me está diciendo a mí es que no puedes, eres incapaz. La ley, acá la estamos recorriendo, pero la ley en total tiene 613 mandamientos. Fíjese qué tipo de regulaciones hay. A ver, la ley me está diciendo, mira, es imposible que tú, en tus fuerzas, con tu capacidad, le agrades a Dios. No hay manera. Y esto es lo que va a decir Pablo en el Nuevo Testamento. La ley, lo que me revela a mí, es mi condición de que no puedo. No hay persona que pueda conformarse a la ley de Dios. La ley me dice, no puedes, ves que estás sucio. ¿Por qué? Porque la ley choca con mi naturaleza. No puedo, no hay manera de que un hombre se justifique delante de Dios. No hay manera. La ley es un espejo y esa ley me está diciendo, estás contaminado. ¿Por qué? En nuestro caso, por el pecado. ¿Quién no ha pecado? Dijo el Señor, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Todos se fueron, menos él. Él es el único que está libre de pecado. Pero ¿qué hombre no tiene pecado? ¿Qué persona? Esto me habla a mí de la santidad absoluta de Dios.
es absoluta. Su santidad es tan absoluta que no hay manera de que un hombre pueda acercarse a Dios en sus términos. Necesita ser limpiado, necesita ser transformado. Dice aquí el versículo 25 que estamos leyendo, ¿no? Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, incluso de los insectos habló, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Fíjese que dice, lavará sus vestidos, tiene que lavarse. Cada noche tiene que lavarse, cada noche tiene que purificarse, cada día tiene que hacerlo. ¿Sabe qué nos recuerda esto? Nuestra naturaleza pecaminosa. Mire, hay dos problemas que nosotros acarreamos desde el momento de nuestra concepción. ¿Sabe cuándo fue su concepción? Cuando el óvulo se unió con el espermatozoide y allí se dio origen a usted o a mí o a cualquier persona en este mundo. Eso se llama concepción. David, hablando del momento de la concepción, dice: en pecado me concibió mi madre. Esto significa que desde el momento en que yo fui concebido, en que se unió el óvulo y el espermatozoide para dar origen a mi persona, desde ese momento ya soy pecador. Eso es lo que David está diciendo. Eso significa que por el solo hecho de ser un ser humano soy culpable delante de Dios. Dios me mira y dice: ahí viene otro pecador en camino. Otro más. Otro más, Iván, ¿cuánto, Pastor Daniel? Viene Daniel Lepún, otro más. ¿Y qué va a hacer él si es pecador? ¿Qué va a hacer? Va a pecar. No puede hacer otra cosa. Mire, vamos a explicarlo de esta manera. El hombre nace con dos problemas esenciales. El primero es que desde el momento de la concepción es pecador. Vamos a llamarle, es un Rottweiler. ¿Te gustan los Rottweiler, pastor? ¿Te gustan? No, no te gustan. Bueno, el hombre desde el momento de la concepción es un Rottweiler. Bien, uno dice, bueno, son medio bravos, son medio peligrosos, pero hasta ahora él no ha hecho nada. Es un Rottweiler, nada más. La raza que me dice, y es de temer, porque es un Rottweiler. A eso la Biblia le llama pecado imputado. Es decir, por el solo hecho de que usted no nació, fue engendrado. Cuando usted nació ya era pecador. Desde el momento en que usted fue engendrado, usted es un Rottweiler. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Usted dice, pero no mordía a nadie. Segundo, dice la Biblia, no solamente usted es un Rottweiler, sino que es un Rottweiler agresivo. Le encanta morder. Y usted puede decir, yo todavía no lo hice. Es cuestión de tiempo, dice Dios. El hombre es pecador en su condición. No solamente es pecador en su condición, sino que tiene la tendencia y le gusta y le encanta y le da placer el pecado. No solo es un pecador, sino que le encanta pecar. Así es el hombre. Así es el ser humano a la vista de Dios. Entonces la ley me pone una serie de condiciones. Le dice al Rottweiler que no solo es un Rottweiler, sino que le encanta morder, le encanta torear, le encanta porque la agresividad es innata de él. Entonces la ley le dice, Rottweiler, tú te sentarás a la mesa y te cepillarás los dientes. No puedo. Tú no necesitas usar bozal porque te comportarás bien. Y no es conveniente. Tú irás a la escuela y jugarás con los niños tranquilamente. Y no, yo no lo recomendaría. Bueno, la ley me está diciendo un montón de cosas que mi naturaleza no las puede cumplir. ¿Por qué? Porque soy pecador y me encanta pecar. Todo lo que Dios me dice, aunque es perfecto, Pablo va a hablar de esto, de la ley, ¿no? Dice, la ley es buena, es santa, es benigna, es justa, porque la ley refleja el carácter de Dios. El problema es que yo tengo una naturaleza y una condición contraria a la ley de Dios. Si Dios dice, haz esto, yo quiero hacer lo contrario. Si Dios dice, ama esto, yo a eso lo odio y quiero exactamente lo opuesto. Es mi condición y son mis deseos. No es solo mi condición. Y de esto, mis hermanos, se trata
en parte la salvación, de que Dios quiere cambiar nuestra condición. Dios aquí le da una serie de leyes a Israel. ¿Sabe qué va a terminar diciendo Israel? No se puede. No hay manera, no hay forma. ¿Es malo esto que Dios pide? No, no es malo, es buenísimo, pero no hay quien lo pueda cumplir, porque tenemos una condición y tenemos unos gustos que son totalmente contrarios a lo que Dios quiere. Pablo, para terminar en esta parte, dice en la carta a los Romanos en el capítulo 7, dice, yo con mi mente, en mis pensamientos, en mis ideas, quiero agradar a Dios, pero hallo otra ley, mis miembros le encanta el pecado, y estoy ahí con la lucha, y yo quiero agradar a Dios, pero no puedo. Quiero, dice, pero no puedo. No hay manera. Y pasa al capítulo 8 de Romanos y dice, pero gracias sean dadas al Señor, que los que viven en el Espíritu ya no andan conforme a la carne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es decir, el Espíritu de Jesucristo me ha librado de esa ley que me lleva hacia el pecado, me lleva hacia lo que le desagrada a Dios. A mi cuerpo le encanta, a mi mente se deleita en eso. Dios me dice no lo hagas, pero yo lo amo, lo deseo, lo quiero con toda mi fuerza. Pero viene el Espíritu de Dios cuando recibimos a Jesucristo y me quita esa inclinación y me quita ese deseo, y ahora me pone una nueva naturaleza para que yo pueda servir al Dios vivo y verdadero. A eso la Biblia le llama nuevo nacimiento. Por eso, si no naciere del agua y del Espíritu, si no se produce una transformación interna, siempre lo que a Dios le desagrada va a ser lo que a mí me agrada. Hasta que viene esa transformación. Gracias al Señor que esa transformación es posible por medio de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Versículo 26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Versículo 27. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Es decir, los felinos también. El gato, el puma, el tigre, todo felino, todo aquel que anda, dice, sobre sus cuatro patas o sobre sus garras, son inmundos. Si tocas el cadáver, es inmundo. ¿Se acuerda usted quién tocó el cadáver de un león que tenía un panal de miel? ¿Quién? Sansonso, dijo uno. No, pero era Sansón. Sansón tenía un voto, es decir, una consagración de nazareo a Dios. Él no se podía cortar el pelo, pero él tampoco no podía tomar vino ni bebidas alcohólicas, y no podía tocar cadáveres, porque esas eran las condiciones de una persona consagrada a Dios. ¿Qué hizo? Un día le salió al encuentro un león y lo mató, y lo dejó tirado así en el camino, y él se fue por su camino. A los días vuelve por allí y dice que junto al león se había formado un panal de miel. ¿Qué hizo? Se llevó el panal de miel. Al hacer eso, él se contaminó con el cadáver. Y eso lo hacía no apto para la manifestación de Dios sobre su vida. ¿Se dan cuenta? Comete otro error más también, ¿no? Que Dios había prohibido que él se uniera en yugo desigual, y él andaba atrás de una Dalila, que era filistea, o sea, la estaba embarrando cada vez más. Pero ya por el hecho de haber vuelto al león muerto y haberse llevado el panal, él ya se estaba contaminando. No podía él estar en comunión con Dios en esas condiciones. Dios no se iba a manifestar, Dios no lo iba a respaldar. Y eso vemos en la historia de Sansón. Cuando él dijo, esto es pan comido, como siempre, él no sabía, dice la Biblia, que Dios se había apartado de él. ¿Por qué? Primero, se está uniendo en yugo desigual. Segundo, está tocando cadáveres y está ceremonialmente impuro. No puede estar en comunión con Dios en esa condición. Esto le pasó a Sansón. Entonces la Biblia nos refleja esos detalles, ¿no? Sansón entonces pasó por esta situación. Versículos 29 y 30, seguimos leyendo. Y tendréis por inmundos a todos estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Aquí habla de los animales que se arrastran, son inmundos.
Como le dijo el Señor a la serpiente allí en el Génesis, ¿no? Sobre tu pecho andarás, polvo comerás, porque según la Biblia el que se arrastra es el que come el polvo. Es decir, un animal rastrero. Miren, mis hermanos, nosotros no podemos servir a Dios si nos estamos arrastrando junto a este mundo en la suciedad y en la inmundicia. Dios dice, en esa condición no. El hombre, la mujer de Dios no se debe arrastrar, no debe andar comiendo el polvo, no debe andarse haciendo nada que al Señor le desagrada. Porque Dios dice, no, en esa condición no, hay que limpiarse de estas cosas. Todo aquel que se arrastra es terrenal, tiene que ver con todo lo mundano. Se alimenta con el polvo de este mundo, como decía un autor, versículo 32. Y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muerto será inmundo. Es decir, no solamente el animal es inmundo, no lo puedo tocar, sino que para colmo vino el lagarto y se me murió en casa. Me ensució la casa, me la contaminó. ¿Se da cuenta de lo contaminante que es el pecado? Entró una lagartija y se me murió ahí. Resulta que voy a abrir la alacena, había una laucha muerta. Y acá dice que son inmundos. Me contaminó todo. Todo lo que había ahí adentro en la alacena hay que tirarlo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el sentido aquí? Ya dijimos, un sentido es evitar las plagas, pero otro sentido, en un sentido espiritual, nos está enseñando lo contagioso que es el pecado. Lo contaminante que es. Por eso Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Así tenemos que ser, mis hermanos. Como dice también la Escritura en el libro de los Salmos, que la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a la casa de Dios. Entonces aquí contamina absolutamente todo, versículo 32. Y después de muerto se vino ahí el lagarto a morirse en casa. Será inmundo, dice, sea cosa de madera, me ensució el mueble, ahora el mueble es inmundo. Sea vestido ahí, arriba tenía unos pantalones guardados ahí, se murió ahí el lagarto, ahora los pantalones están contaminados. Sea, dice, vestido, sea piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Es decir, contamina todo. El pecado, hermanos, tiene un poder tan contaminante. Esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Usted puede poner una manzana buena en el medio de un cajón podrido. ¿Y qué pasa? ¿Todas las demás se contagian y se hacen buenas? No. Siempre es al revés. Siempre es al revés. Tiene un cajón de manzanas preciosas. Pone una sola mala en el medio. ¿Y qué pasa? Echa a perder todo. Hay una degradación natural. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que tiende hacia el pecado, que tiende hacia la maldad, que tiende hacia la corrupción. Ahora mire qué lindo esto, como dice allí al final del versículo 32, dice, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Es decir, el agua tiene un poder de limpieza. Y en términos espirituales, ¿sabe cuál es el agua de Dios? Aquí la estamos leyendo. Este es el agua de la vida para nosotros. Este es el agua que nos limpia. Dice que hemos renacido por la purificación y por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces compara la palabra de Dios con el agua que purifica. Aquí el agua purificaba. No tengo que tirar el mueble, no tengo que tirar la herramienta, no tengo que tirar el pantalón, no tengo que tirar el vestido ni nada. Hay que lavarlo con agua. Así, mis hermanos, también nosotros, como instrumentos en las manos del Señor, hemos de limpiarnos a través del agua, el agua de la palabra del Señor. Hemos de tener cuidado con lo que se le presenta al Señor, lo mejor y limpio, empezando por supuesto por el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 33. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda. Más encima se viene a morir ahí adentro de la fuente de agua que yo tenía. Entró ahí el lagarto, una lagartija, un camaleón ahí, se me murió adentro de la vasija. Imagínense en aquellos tiempos, ¿cierto? No tenían sistema de grifo de agua corriente, no. Usted juntaba agua allí, va a sacar agua de la vasija y hay un lagarto muerto adentro. ¿Qué pasó? Contaminó todo.
lo echó a perder. Ahora fíjese lo que dice aquí: toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella. Resulta que había preparado un guiso yo de arroz, todo feo. Dice, y quebraréis la vasija. Es decir, esto no sirve más. No sirve más. Si la vasija era de barro, era absolutamente contaminada para siempre. Mire, acompáñeme por un momento. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, en el libro allí de Segunda de Timoteo, que habla acerca de estas cosas. Capítulo 2, versículo 20. Y fíjese que está hablando también de vasijas, de instrumentos. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es decir, si usted tiene una copa de cristal, ¿para qué es? Un uso honroso, es decir, viene una visita, ¿a usted qué le sirve? Saca la mejor copa. Ahora usted tiene una pelela también. ¿Es una vasija o no? Pero no creo que usted le sirva a alguien nada en una pelela por más que la haya enjuagado, ¿no? Bien, eso es lo que me está diciendo la Biblia, que en una casa hay utensilios, recipientes, que algunos son lindos, son para poner la mesa, allí está allí con las copas, con los trofeos, viene una visita, usted le sirve, pero hay otros utensilios que también sirven, pero no son para un uso tan agradable. Usted más bien lo esconde abajo de la cama, ¿no? Allí, en el rinconcito en el baño, atrás de la cortina, y usted lo deja que no se vea. ¿Por qué? ¿Sirve? Claro que sirve, pero ¿para qué sirve? Para usos viles, para usos bajos. Y Pablo está hablando aquí de la iglesia en términos espirituales y dice, pero en una casa grande, es decir, una iglesia, entendamos la analogía, ¿se entiende? En una casa grande, es decir, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No solamente hay utensilios de oro y de plata, es decir, hermanos que se han consagrado al Señor y son instrumentos para la gloria de Dios, de oro o de plata. ¿Se entiende la analogía? Bien, pero también dentro de la iglesia hay de madera. Bueno, algunos son de madera, ¿verdad? ¿Conoce usted alguno que sea de madera? Amén. Algunos jugando al fútbol son de madera. Bien, yo uno. Bien, pero acá se refiere a otra cosa, ¿no? Bajó la calidad. Hay creyentes de baja calidad, es lo que me está diciendo. Son creyentes, son hijos de Dios, van al cielo, amén, claro que sí. Pero son de más baja calidad, no se han consagrado, no se consagran al Señor. Dice de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué quiere decir esto? Pablo, ¿qué quieres decir? Que hay personas que están en la iglesia como vasijas y que realmente su presencia, su actitud, su trabajo, todo lo que hacen es para la gloria de Dios y cómo bendicen a la iglesia. Y otros están en la iglesia, ¿sabe qué? ¿Para qué? Para armar lío. Uy, vino fulano de... Ay, Señor amado, y me persigno. Ay, Señor, líbrame en tu sangre, Señor. Lo estoy diciendo así metafóricamente, pero eso es lo que quiere decir la palabra. Hay personas que son una tremenda bendición en la iglesia. Son para usos honrosos. Dios lo usa para la gloria de su nombre y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y otras personas son para armar lío nada más. La pregunta sería, ¿qué instrumento es usted? ¿Qué instrumento soy yo? ¿Uno de honra y de gloria? ¿O uno que es para usos deshonrosos? Ahora, la respuesta de Pablo, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, es decir, me cayó un ratón muerto, volviendo al pasaje del Antiguo Testamento, me contaminó. Porque yo, ¿qué soy? ¿Una vasija de qué? ¿Somos vasija de barro, dice la Escritura, o no? En Primera de Corintios dice que Dios ha puesto este tesoro en vasija de barro. ¿Sí? Amén. Hablando del Espíritu Santo. Somos vasija de barro, pero somos para contener las cosas preciosas del Señor. Pero resulta que ahora tengo un ratón muerto por dentro, estoy dando mal olor.
mal olor de cristiano, mal olor de creyente. ¿Qué dice Pablo? Así que si alguno se limpia, hay que limpiarse con el agua de la palabra. Es lo que me está hablando Levítico. Hay que limpiarse, hay que purificarse. Si yo quiero que Dios me use para la gloria de su nombre, hay que limpiarse, hay que purificarse. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Aleluya. ¿Se da cuenta? Es decir, Dios no está condenando a nadie. Mire, si alguna persona es solamente para armar líos dentro de la iglesia, es porque eso quiere ser. Porque podría no serlo. Porque si quiere ser un instrumento para honra, límpiese, dice Pablo. Gloria a Dios. ¿O no? O sea que acá no hay una condenación. Nadie podría decir, es que Dios me predestinó para esto, para ser el quilombero de la iglesia. No, para ser la busca pleito de la iglesia. No, yo soy la nueva provincia de la iglesia. No, eso porque cada uno decide ser eso. Pero Pablo me dice que si alguno quiere ser un instrumento de honra, ¿qué más dice? Santificado, justamente, está limpiado, eso significa santificado. De honra, santificado, útil ¿para quién? Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra que tiene que ver con los demás. Es decir, estoy sirviendo al Señor, pero en relación a los demás. No me diga alguien que sirve al Señor y no mueve un dedo en la casa de Dios. No sé cómo le sirve. Dios no necesita que le barran allá los atrios celestiales, por ejemplo. No, no hace falta, ¿verdad? O sea que lo necesitamos el trabajo y el servicio acá abajo. Amén. Entonces, si alguna persona está siendo un instrumento de deshonra y vil, es porque quiere serlo. No está condenado a eso. Dios le da la posibilidad aquí a todos. Resulta que aquella vasija de Levítico se le cayó un ratón adentro, hay que quebrarla, dice Dios. Así no sirve, hay que hacerla de nuevo. Cuando hay suciedad, cuando hay permanencia de suciedad, ¿sabe qué? Lo que pasa es que la vasija está sucia, está contaminada. No, hay que hacerla de nuevo. ¿Y nosotros qué somos? Barro en manos del alfarero. Entonces dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas. Si hasta ahora no estamos siendo de bendición, un instrumento de gloria, un instrumento de honra, un instrumento aquí, una vasija de oro o de plata para usos honrosos, y estoy siendo una pelela en la iglesia, bueno, puedo cambiar, dice Dios. Dios me da la posibilidad de ser una persona que realmente sirve a los propósitos de Dios. Dios me da esa posibilidad. ¡Qué bendición!, ¿no? Porque si fuera que todo está predeterminado de antes, y bueno, Dios me hizo así, ¿qué le vamos a hacer? No, Dios me dice, te doy la chance, yo te la ofrezco. Pero, ¿cómo puedo yo llegar a ser una vasija útil para el Señor? Limpiándome, purificándome, consagrándome, buscando del Señor, dejando que la palabra de Dios actúe en mi corazón. Ahora, fíjese que estas cosas le podía pasar a cualquiera, le podía pasar a Moisés, es decir, toda persona estaba con las mismas situaciones, porque la ley se aplica a todo, desde Moisés hasta el último pobre allá que andaba cartoneando en medio de las tiendas de Israel. A todos se le aplicaba la misma ley, ¿o no? Amén. La ley era para todos, aún a través de aquel por quien vino la ley, es decir, Moisés. Bien. ¿Cuál es mi deber entonces en relación a esto que estamos diciendo? Estar limpio. ¿Quiero que Dios me use? Tengo que estar limpio. Mire, una vez alguien me preguntó, no hace tanto, dice, pastor, ¿cómo puedo yo ser un instrumento en las manos de Dios? Yo le dije, la única condición que Dios pide es estar limpio, nada más. Resulta que hoy Dios va a servir sopa y yo soy tenedor. Y puedo decir, pero hoy hay sopa y yo soy tenedor y bueno, pero Dios no me usa. Bueno, yo soy tenedor. Mañana, ¿qué hay? Hay helado. Oh, otra vez, pero Dios no me usa a mí, ¿por qué lo usó aquel? A la cucharita chica la usó, porque claro, porque hay helado. ¿Y después qué hay? Pero un día hay tallarines. Y Dios va a buscar al tenedor. Dígale al que está al lado, tú eres un tenedor.
Pero resulta que el tenedor desde la última vez lo dejaron arriba de la mesada y está sucio. ¿Qué hacemos? ¿Lo usamos? La única condición para que Dios me use es estar limpio. Ahora, Dios no te va a usar todos los días. Pero mi deber es que cuando Él quiera usarme, yo esté en las condiciones que Él pide para ser usado. Palabras de un gran predicador que ya está en la presencia del Señor, David Wilkerson. Si Dios no te ha utilizado últimamente, es porque no ha sido utilizable. No son palabras mías. Un gran predicador, ¿no? David Wilkerson. Si Dios no te ha utilizado últimamente, es porque no ha sido utilizable. Nada más que por eso. Hay ratón muerto adentro ahí del recipiente. Si hay un ratón, se murió el lagarto, no se puede usar esa vasija, hay que hacerla de nuevo, hay que reconstruirla. Necesita limpieza porque eso contamina. No dejemos que la suciedad haga nido en nosotros, que nos contamine, mis hermanos. Que claro que todos nos ensuciamos. Otro gran predicador de antaño, Spurgeon, decía: una oveja puede caer en el lodo, pero solo un cerdo se revuelca en él. Claro que a veces podemos ensuciarnos, claro que a veces fallamos, claro, si esto no es un tema condenatorio, no es que yo estoy en la inmaculada santidad y que usted es el inmundo pecador aquí. No, claro que podemos ensuciarnos. Hijitos, Juan, este mandamiento os escribo ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que no pequéis? Este mandamiento os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, ¿qué quiere decir eso? Que a veces pecamos, que a veces le erramos, que a veces fallamos, pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, podemos limpiarnos y dejar de ser el instrumento de deshonra para ser un instrumento glorioso en las manos del Señor. Allí estaba la vasija, tiene que ser quebrada, versículo 34. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo. Es decir, cayó el lagarto, se murió dentro de la vasija está sucia, pero resulta que sin querer la golpeé, se derramó y había alimento, todo está sucio ahora. Hay que tirarlo todo, no sirve. Lo contagioso otra vez que es el pecado, ensucia. Ensucia. Por eso Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 5 que el pecado es como una levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso no hay que dejar que crezcan nuestros corazones, no hay que dejar que anide. Spurgeon también decía, ese gran predicador: yo no puedo evitar que los pájaros pasen volando por arriba de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en ella. Amén. A mí no me vendría mal, ¿cierto? Cubriría algunas pequeñas defectillos por aquí arriba, ¿no? Pero Spurgeon decía eso, ¿no? No puedo impedir que los pájaros pasen volando, pero sí puedo impedir que hagan nido. Hay que limpiarse, hay que purificarse, hay que consagrarse al Señor. Hay que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué contaminante que es esto. Mire, acompáñeme un momentito, ya nos queda poquito, como 2 horas más. Ageo, capítulo 2, versículos 10 al 18. Aquí el profeta Ageo le hace una serie de preguntas a los sacerdotes, ellos conocían bien la ley. Le dice: a los 24 días del mes, días del 9º mes, Ageo 2:10, ahí estoy. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, y aquí Ageo los va a traer a estos pasajes justamente. Miren, si alguno llevare carne santificada, es decir, la carne del sacrificio en la falda, aquí en su ropa, en el seno, así entre los brazos, ¿no? Santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella, con el vuelo de la vestimenta, ¿no? De ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Versículo 13, y dijo Ageo:
Si un inmundo a causa de cuerpo muerto, ¿se da cuenta? Nos lleva allá donde estamos nosotros en Levítico. Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Es decir, la santidad no se contagia, pero el pecado sí. Yo puedo llevar algo santo, pero no puedo pasarle mi santidad al pastor Daniel. No. Ahora, si yo soy un chismoso, le puedo llenar los oídos y contaminarlo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que me está diciendo. Entonces dice, y respondió, versículo 14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Uy, qué tremendo lo que dice Ageo. Todo está sucio, todo está contaminado. ¿Por qué? Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y escuche, mire cuál es el problema. Versículo 16. Antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Es decir, fueron a contar la ofrenda, estaban anotadas 50 pesos. ¿Y cuánto había? 20. Quiere decir que alguien se llevó 30, hermano. Fueron a hacer tal cosa y resulta que no estaba. Había allí un ritualismo, pero sin conciencia. Y esto siempre es lo que ha reclamado Dios a través de toda la historia del pueblo de Israel. Dios nunca quiere un servicio de cultos, un ritual que no sea a conciencia. Ellos traían y venían y hacían sacrificios. Dice Dios, está todo contaminado, párele, no traigan más, está todo contaminado. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que no arreglaron y que no cambiaron, que no hicieron. Entonces un ritual sin conciencia delante de Dios es inmundo. Jesús le dijo a los fariseos, limpia lo de adentro del vaso para que también lo de afuera del vaso sea limpio. Entonces, una forma de culto, una forma de religión, una forma de servir a Dios que no mira para adentro, Dios dice, está todo contaminado. Señor, pero cumplí, el domingo fui al culto. Señor, pero cumplí, el sábado estuve allí en la oración. Señor, pero cumplí, el domingo a la mañana estuve en el anexo allí pegando ladrillos. Dios dice, momento, hay que mirar siempre primero el corazón antes que la actividad externa. Ya vamos finalizando. Versículo 36, último versículo que compartimos en esta noche. No se preocupe, versículo 36. Estamos en Levítico 11. Levítico 11, último versículo por hoy. Con todo, dice, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas será limpia, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. ¿Qué está diciendo aquí? Dios está diciendo que yo tengo una fuente de donde brota agua. De allí yo tomo el agua, de allí saco el agua. Y resulta que el lagarto se fue a morir ahí. Dios dice, no lo contaminó. ¿Pero cómo? ¿No es que contaminaba el agua? Sí, pero esta es agua que brota, es agua que hay en abundancia y agua que sale. ¿Se da cuenta la diferencia? Cae el lagarto, se muere dentro de la vasija, como allí el agua está quieta, está estancada, no está brotando, no está surgiendo, no es una fuente amplia de agua, lo contaminó y no sirve para nada. Se murió allí en el lugar de donde se brota el agua, de donde se toma, de la cisterna o de la fuente, del surgente de agua, no lo contamina, dice Dios. ¿Cómo es esto entonces? ¿Sabe lo que pasa? Es que la fuente de agua es Jesucristo. Él dice, hablando Dios en el Antiguo Testamento también a la nación de Israel, me dejaron a mí fuentes de agua viva. Él es fuente de agua viva para nosotros. Dijo el Señor, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. También Él dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Él es una fuente de agua surgente, mis hermanos, agua viva. Como le dijo a la samaritana, el que toma del pozo tuyo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá
sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. Mire, el agua estancada, cuando algo pecaminoso, algo sucio lo tocaba, también la contaminaba. Nuestro Señor, que es el agua viva, que es el agua pura, es el agua de manantial, es el agua que brota de la presencia de Dios, vino y tocó a un leproso. No se podía tocar a un leproso. No se podía. Era contaminante. ¿Por qué el leproso no lo contaminó a él? Porque él es fuente de agua viva. ¿Se da cuenta? Vino la mujer con flujo de sangre. No podía en esa condición acercarse ni a la gente ni menos al Señor. Y la mujer extendió su mano, dice, y tocó el borde de su manto. ¿Cómo no lo contaminó a él? Porque él es fuente de agua viva, mis hermanos. Él es la fuente que salta para vida eterna, mis hermanos, y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Queremos ser instrumentos en las manos de Dios? Limpiémonos. ¿Queremos de la fuente de agua viva? Vengamos al Señor. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor por esta palabra?